Niveles de poder de los dinosaurios comunes. Para sacar el promedio de cada uno aplique el siguiente procedimiento, sume la vida con el ataque y luego lo dividí entre 2, para así tener un resultado más exacto. Bueno, empecemos. Primero veamos los dinosaurios por separado, para luego empezar con los híbridos. De acuerdo, empezamos con Alanka, un tiranosaurio. Su nombre clave, es de un fénix de la mitología árabe, fue descubierto en Marruecos en el año 2008, teniendo una envergadura de ala entre 4 y 6 metros, que cuenta con 217 de vida, y 83 de ataque, vendría al ser el más débil al tener un promedio de 150. El que sigue en la lista es el Tuojiangosaurus, muy parecido al Stegosaurus, siendo su parentesco más antiguo, comprobada por los fósiles. Las placas traseras de este son muy puntiagudas y más triangulares, descubierto en 1973, en la provincia de Sichuan, en China. Su nombre es una combinación de chino y griego, que significa lagarto del río Tu, un herbívoro, que cuenta con una vida de 235, y un daño de 73, siendo el segundo más débil con un promedio de 154. Continuamos, con el Majungasaurus, un carnívoro, con el que empezamos el juego. Recibe su nombre, de Mahanga, la provincia al noroeste de Madagascar donde fue descubierto. Su ADN formó parte del Indominus. Este se caracteriza por el redondo cuerno en su cabeza, desde la nariz hasta la cola, mide 7.5 de largo, superando al tiburón blanco, con una vida de 224, y 86 de ataque, con un promedio de 155. Le seguimos con Labyrintodontia, un anfibio. Se cree que es el progenitor de todos los anfibios modernos. Su nombre significa laberinto de dientes en griego, por la manera en que se forman sus dientes. Puede vivir en aguas con bajos niveles de oxígeno, gracias a sus branquias y pulmones primitivos, al igual que sus descendientes las ranas modernas. Este pone huevos en el agua, para que luego pasen a convertirse en renacuajos, con una vida de 236, y un ataque de 90, quedando en este lugar con un promedio de 163, siendo el anfibio más débil. Colobolinchus, el segundo tiranosaurio débil, superando a Alanka. Esta especie fue definida por primera vez en 1874 por Richard Owen. Este se ganó el nombre de pico mutilado, ya que encontraron un fósil dañado en el siglo XIX. Tiene una cresta en forma de quilla delante de sus mandíbulas, es ancha y se estrecha desde la base hasta la parte superior de la cabeza. Tiene 2 dientes que apuntan hacia adelante, 3 pares de diente que apuntan hacia los lados, y otro 2 más que apuntan hacia abajo. Con una vida de 238, y un daño de 91, dándonos un promedio de 164.5. Siguiendo con Bonitasaura, su nombre significa lagarto de la bonita, que es una cantera fósil. Tiene 9 metros de largo, es bastante pequeño en comparación con su pariente saurópodo, el Argentinosaurus. Gracias su mandíbula cuadrada y sus dientes de cuchilla, lo ayudan a cortar vegetación. Vivió en los bosques de Norteamérica, durante el Cretácico tardío, hace unos 65 millones de años, con una vida de 263 y un daño de 67, obteniendo un promedio de 165. Continuamos con el segundo anfibio, Limnostelis, parecido a un reptil. Su nombre significa pies de pantano, en griego. A causa de sus patas rechonchas, limitan su movilidad, siendo obligado a cazar presas lentas. Son bastante ligeros, pesando entre 2 a 5 kilos, lo mismo que un gato, y aún así son muy grandes, con un 1,2 metros de longitud, contando con una vida de 266, y un ataque de 68, consiguiendo un promedio de 167. Empezamos ahora, con el Guanlon. Su nombre proviene del chino, que significa dragón coronado de 5 colores. Recibe su nombre por la cresta en su cabeza y los páramos coloridos de Wukaiwan, donde fue descubierto. De pie mide 1 metro de alto y de largo 3. Vivió 92 millones de años antes que el T-Rex, y tiene 3 largos dedos. Ahora veamos sus estadísticas. Tiene una vida de 255 y un ataque de 80, consiguiendo un promedio de 167.5, superando a Limonstelis 2 por poco.
Seguimos con otro tiranosaurio, hablamos del Tropeognathus, significa mandíbula de quilla en griego, la punta de su nariz, tiene la forma de las aletas bajo un barco, tiene una cresta grande en la nariz y en la barbilla, diferenciándolo de los demás tiranosaurio, tiene una envergadura de ala de 6 a 7.6 metros, lo que mide un cocodrilo, y por último su pico lo ayuda a cazar su principal fuente de alimento, el pescado, tiene una vida de 260 y un ataque de 81, teniendo un promedio de 170.5. Continuamos con uno de los más clásicos, el Triceratops, un herbívoro, que en griego significa, cara con 3 cuernos, combinando la ola hacia atrás con la longitud de su cráneo, demostrando que su cabeza mide más de 2 metros, sus clones originales de Ingen eran de tonos marrones, viviendo en su propio recinto, con un alfa llamada Lady Margaret, pueden llegar a correr a 16 km por hora, antes de empezar con sus estadísticas, solo contaremos hasta el nivel 40, dejando de un lado las estrellas heroicas, ahora sí, cuenta con una resistencia de 274, y un daño de 70, y un promedio de 172. Ahora vamos con el Pelecanimingus, su nombre significa imitador de pelícano, por su cuello largo y la bolsa en la garganta, los científicos se impresionaron, con sus 2,4 metros de largo, pesaba entre 22 y 45 kilogramos, y sus más de 200 dientes, tiene una sonrisa bastante dentada, sus parientes imitadores de pájaros, ni tenían dientes, y fue descubierto en 1993 en España, en la provincia de Cuenca, tiene una vida de 266, y un daño de 83, y un promedio de 174.5. Axegopteryx, sus fósiles fueron descubiertos en Transilvania en Rumanía, su nombre significa, ala de la cuenca Ateg, la cual es una pequeña ciudad cerca de donde fue descubierto, Ateg en el condado de Hunedoara, aunque ahora está en el interior, fue una isla durante el Cretácico, tiene una envergadura de 12 metros, siendo el único que se le compara al Quetzalcoatlus, tiene una vida de 253 y un daño de 97, y un promedio de 175. El Argentinosaurus es uno de los dinosaurios más grandes que ha pisado la Tierra, cuando este fue descubierto, el fósil de su pata se confundió, con una gigantesca pieza de madera petrificada, sus crías son muy pequeñas, y llegan a crecer 25 veces su tamaño original en la edad adulta, por su gran tamaño, solo puede correr por 8 km por hora, más lento que una tortuga marina, con una vida de 281, un daño de 72, quedando en tercer lugar de los dinos comunes fuertes, con un promedio de 176.5. ¿En serio? Diplocaulus, su nombre significa doble membrana, este anfibio tipo salamandra tiene un cráneo en forma de boomerang, se han descubierto fósiles de Diplocaulus, en rocas que datan del período Pérmico en Norteamérica y Marruecos, al igual que el Dimetrodon, el Diplocaulus no es un dinosaurio, sino un anfibio primitivo, no solo está en el zoológico de Jurassic World, también hay 2 especímenes de Diplocaulus expuestos, ambos están en Estados Unidos. Tiene una vida de 284, y un daño de 73, quedando en segundo lugar, con un promedio de 178.5. Utahraptor, fue el raptor más grande que haya existido, pesa 500 kilogramos, lo mismo que un oso polar, tiene garras grandes y curvas en sus segundos dedos, estas garras pueden llegar a medir 25 centímetros, vivió aproximadamente 50 millones de años antes que el Velociraptor, fue bautizado por el paleontólogo James Kirkland, actualmente trabaja en la excavación de una manada entera de este depredador terópodo, tiene un vida de 259, y un daño de 99, quedando en primer lugar con un promedio de 179. Ahora empecemos con los híbridos, que son las combinaciones entre dinosaurios, contando con 4 y un superhíbrido. Alangasaurus, es la fusión entre Alanca y Majungasaurus, su nombre significa lagarto fénix, este dino fue creado por Ingen, tiene escamas moteadas a rayas y una distintiva aleta en la nariz,
pesó menos que su progenitor, el Majungasaurus, que son 400 kilos, o sea pesa menos que una vaca. Quizás le falta fuerza bruta, pero destaca más en velocidad y agilidad, ya que es muy ligero, con una vida de 804, y un daño de 377, consigue un promedio 595, siendo el híbrido más débil. Seguimos con Limnorinchus, es la fusión entre Tropeognathus y Limnostelis, su nombre significa pico de pantano, dando a entender su dieta de peces y pequeños anfibios. Tiene pinchos que van desde la punta del pico hasta la punta de la cola, pesa 34 kilos, lo mismo que un labradodle adulto, incluso sigue siendo anfibio, ya que puede bucear hasta 12 metros de profundidad, tiene una vida de 1096 y un daño 343, quedando con un promedio de 719.5. Continuamos con el tercer lugar, Labyrinthsaurus, es la fusión entre Argentinosaurus y Labyrinthodontia, al igual que su progenitor anfibio, tiene dientes fuertes y doblados de esmalte y dentina, su nombre significa lagarto laberinto, a pesar de no ser tan grande como el Argentinosaurus, se le sigue clasificando como tiranosaurio, con su peso que supera las 85 toneladas, tiene unos pulmones potentes, así como una vejiga natatoria, que es un órgano interno lleno de gas, que le permite mantener la cabeza sumergida bajo el agua, y este prefiere estar en un entorno acuático y alimentarse de vegetación acuática. Si ganó este puesto con una vida de 1170 y un daño de 404, llegando a un promedio de 787. ¡Cielos, qué macizo! Continuamos con el segundo híbrido común más fuerte, el Pelecanipteryx, que es la fusión entre Pelecanimimus y Apsilopteryx. Su nombre significa ala de pelícano. Este híbrido obtiene su pico distintivo del Pelecanimimus. Su envergadura de ala es de 4,5 metros. Actualmente un pelícano blanco tiene una envergadura de 3,6 metros. Tiene dientes especiales para capturarlos y almacenarlos en la boca. Caza al bucear al agua, atrapando a su presa y luego emergiendo en un frenesí de agua y alas. Posee una vida de 1294 y un ataque de 494, ganando un promedio de 894. Finalmente llegamos al final del top, ocupado por un dinosaurio superhíbrido, que son las fusiones de dinosaurios híbridos, con el ADN de otra especie. Este lugar lo ocupa el Pelecastylus, que es la combinación del Pelecanipteryx y 1000 de ADN de Tupandactylus. Las alas de este tiranosaurio, puede que sean más cortas que las de sus antepasados, pero son el doble de fuertes. Tiene un esófago más grande que el del Pelecanipteryx, lo que le permite almacenar presas más grandes para afrontar vuelos más largos y comérselas si es necesario. Su cresta es menos elaborada que la del Tupandactylus, pero es muy flexible y tiene unas espinas más afiladas. Sus fuertes alas le permiten sumergirse en aguas profundas al cazar, o volar más alto si está en peligro. Tiene una vida de 2765 y un ataque de 864, siendo el dinosaurio más fuerte común y a la vez el superhíbrido más débil, con un promedio de 1814.5.